estamos de nuevo, estamos charlando amenamente, placenteramente diría yo, con Carolina Bugilowski, nuestra invitada del día de hoy, y nos estaba contando un poquito cómo había sido su infancia y la conexión entre la niña y bueno, la adulta que soy, y las múltiples actividades que realiza y sus intereses en la vida y cómo sus moldes de alguna manera la ayudaron y cómo tuvo que, digamos, reinventarse muchas veces. Y te pregunto un poco cómo te afectó la pandemia con toda la temática esta de tu agencia de viajes, ¿no? Porque convengamos que Carolina tiene una agencia hace bastante tiempo ya. Nos estaba contando que estudió turismo y agente de turismo en Alemania, que era lo que le gustaba hacer, y la complejidad un poco que tiene ese trabajo y lo interesante que es como para poder organizar correctamente los viajes, digamos, y que los destinos sean finalmente placenteros. ¿Cómo te afectó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te reinventaste? Bueno, al comienzo, allá por 19 y 20 de marzo creo que fue declarado, lógico que todos nos asustamos un poco. Es difícil aceptar algo así desde un comienzo. Nosotros estamos dentro de lo que es el Observatorio Mundial del Turismo, que no es lo mismo que la Organización Mundial del Turismo. El observatorio es algo privado, tiene sede en Suiza, pagamos un canon, somos socios para estar. ¿Por qué? Porque siempre para mí fueron muy importantes tener las estadísticas reales sobre todo lo que es la movida del turismo en el mundo. El observatorio me marca la temperatura de los próximos destinos que se van a poner de moda, de un montón de cuestiones, básicamente estadísticas. Sí. Ellos fueron los primeros, ya a fin de marzo, primera semana de abril si no me equivoco, que nos enviaron un informe diciéndonos que nos reorganicemos lo antes posible, el famoso recalculando, porque recién íbamos a conocer de vuelta el movimiento turístico, digamos, esa máquina que nunca para, que cada vez es más activa. Iba a comenzar muy lentamente a partir del segundo semestre del 2021, muy lentamente. O sea que ya era algo que ya se sabía, digamos. O sea que a partir de ese momento yo tenía que ver 1 año y medio, 16 a 24 meses, cómo me organizaba. Claro, porque ustedes hasta este momento, digo ustedes porque es una empresa familiar, la podemos decir, que con tu esposo, con Pocho, saludos a Pocho, trabajan juntos hace bastante tiempo. Y sí, desde hace 20 años, desde que volvimos a Argentina e instalamos Wagnitz Reisen en conjunto. Él hace toda la parte administrativa y yo hago la parte comercial. Claro, y ustedes cuando deciden ir, volvemos un poquito para atrás, por este programa es un poco sin molde, vamos saltando en el tiempo, vamos y volvemos. Porque nos quedamos un poquito con la intriga de Alemania, de tu vida en Alemania, que vos decís que capaz, me imagino yo, que te cambió la cabeza o te aportó muchísimas cosas más para aclararte un poquito cómo iba a ser tu sendero por el lado del turismo, ¿no? Totalmente. Alemania fue una gran experiencia en mi vida. Yo creo que fue una experiencia sobre todo madura. Alemania me centró. Ahí te acomodaste, me equilibró, me acomodó. Y me acuerdo que una frase muy interesante que dijo el profesor de legales en la facultad allá, dijo, estábamos hablando de los derechos y las obligaciones, y solamente éramos 2 extranjeras en el curso, Anne de Francia y yo de Argentina. Y me miró a mí, yo me sentaba en el fondo, por mi altura siempre me voy para atrás. Claro. Y ya es automático. Tapás al resto. Exactamente, están todos, bajá la cabeza que no puedo ver el pizarrón. Bueno, me preguntó, vos Carolina, que sos extranjera, que venís de otro país, ¿ya sabés cuáles son tus obligaciones y tus derechos en Alemania? ¿Qué pregunta? Claro, fue la primera vez que alguien me hizo entender que para exigir derechos primero debía cumplir con mis obligaciones. Wow. ¿Y ahí qué le dijiste? Le dije no. Y ahí me dijo, lee este manualcito. Bueno, y leí todo sobre derecho civil alemán, que fue sumamente interesante. Después también tuve que estudiar el sistema político alemán, que es sumamente difícil, cruzado, para que nunca más se dé una situación como la de la Segunda Guerra Mundial.
Me resultó apasionante el sistema político alemán. Me gustó muchísimo, muchísimo. Ajá. Y me acuerdo que cuando hice mi ciudadanía alemana, me preguntan, ¿por qué? ¿Por qué yo quería hacer la ciudadanía alemana? Y les dije, porque estoy cansada de pagar impuestos y no poder votar. Claro, vos querías participar. Claro, también. porque allá se paga el 49% de impuestos. Mucho. De Acá todo que no. por eso todo Sí. funciona como funciona. Sí, sí, pero esos impuestos los ves reflejados. Totalmente, en todo, un ¿no? sistema de ferrocarriles fabulosos, hospitales fabulosos, escuelas públicas. Yo misma, donde estudié la carrera, recibí de regalo, todos mis compañeros, no solamente yo, me impactó, entré al salón, la primera o la segunda clase, me siento, entra el profesor, allá vos tenés como un profesor tutor. Ajá. Entra el tutor con un carro gigantesco, todo con unos paquetes llenos de libros. Iba llamando y como yo soy Bubilowski con B larga, fue la segunda o la tercera de la lista. Y me acerco y me entrega así una bolsa que tenía 25 libros y me dice, firma acá, en alemán. Yo firmo y le miro bien a lo argentino y le digo, perdón. ¿Tengo que leer todos? No era eso mi problema. ¿Cómo voy a pagar esto? Claro, lo primero que pensaste que era voy a pagar? Que los tenías que pagar, y no le te dije, imaginas. ¿cómo lo puedo pagar? Hay un sistema de cuotas. En Alemania no existen las cuotas. No existen las cuotas, mirá vos. Y él me miró así y me dijo, ¿vos sos la que viene de Argentina? Sí. Me dice, te explico, acá los libros son gratis, solo los tenés que cuidar y al cuarto año cuando terminas devolvés todo en administración. Y si hay algún libro que te guste y te lo quieras quedar, lo pagás en administración y te lo quedás. Qué increíble, ¿no? No tuve que pagar un solo libro de mi carrera. Qué increíble. Entonces, esas son cosas que te impactan, esas son cosas que vos decís, esto lo podemos trasladar Exactamente. a mi país. Antes de que digas la palabra trasladar, y te pregunto si vos crees que todas esas cosas se podrían trasladar o tienen que ver con la cultura, no digo la cultura con respecto al conocimiento, sino tienen que ver también con el contexto en el cual se pueden hacer. ¿Vos crees que nosotros podríamos llegar a eso? Yo creo que lo que determina mucho en Alemania es el gran sentido de pertenencia que tienen y el amor por todo. Y yo creo que eso tiene que ver un poco, yendo bien para atrás, con la época medieval, porque en los museos de Inquisición, de la Santa Inquisición, vos ves cómo los torturaban durante 500 años. Imagínate los ADN genéticos que fueron heredando. ¿Cuántas generaciones tenés cada 100 años? 2 o 3. No sé cómo calcula la genética, pero eso multiplícalo por 500 años. Donde el panadero te vendía el pan de 95 gramos y no 100 gramos, lo ponían en el medio de la plaza y todo el mundo lo podía apedrear. O sea que eso ya está en la información. El comportamiento. Para mí tal cual, para mí es así. El tema de la conducta y el comportamiento, de ser correcto, de ser íntegro, de no hacer las cosas mal, sino hacer las cosas bien. Después, detrás de eso vino Hitler. Claro, que ya nos terminó de liquidar. Nos fuimos para el otro lado. ¿Entendés? Entonces, sí. La cultura alemana es una cultura extremadamente rígida, podrías decirlo. No sé si rígida, estricta, y tienen un gran, como después de la Segunda Guerra todo quedó destruido, todo quedó destruido, para reconstruir de vuelta, ¿qué escucharon las generaciones jóvenes de los abuelos? Que todo se cuida, que todo se ama, entonces tienen un gran sentido de pertenencia, cuidan las escuelas, cuidan los trenes, cuidan los hospitales, nadie raya las paredes, nadie ensucia, porque sienten que eso es de ellos, porque sienten que con sus 49% de impuestos, ellos están pagando eso. Exactamente. Yo vi una vez en la oficina de colocación de empleos, le acompañé a mi suegra y a mi suegro que tenían que hacer un trámite, mi suegra fue operada de la columna, tenían que hacer un trámite y veo que una chica, un ejemplo tonto, Marina, sí. Sale de una oficina, se ve que las cosas no le salieron como ella quería y habían unas mesas con bloques de papel y lápices para que todos nos sirvamos y escribamos datos. La chica agarró un lápiz y lo quebró. ¿Vos sabés mi suegro cómo se levantó? Mi suegro vivió la época de la guerra, ¿no? Se levantó y le dijo, señorita, ese lápiz fue pagado con el impuesto de todo el pueblo. Tremendo. Y con esta anécdota, mientras vos seguís contando, vamos a ir viendo las imágenes de tu vida, que fíjate toda la información que has recibido y todos los datos y todo lo que fue conformando lo que sos. Qué interesante, ¿no? Y esa experiencia tuya en Alemania, que parte de esta niñita que vivía acá en El Dorado, y me voy a poner los anteojos para ver.
Bueno, brevemente, porque ahí están los desfiles que yo decía, mirá los desfiles de Natalia Uti. Eran divinos, aparte la canastita con flores. Bueno, ahí me ves patinando abajo en Alemania, ¿ves? El deporte, la naturaleza, el deporte siempre estuvo fuertemente ligado a todo lo que me gustaba hacer. Y estas ideas del deporte también estaban, digamos, en Alemania también están muy desarrolladas, ¿no? El concepto totalmente, de la naturaleza, el deporte. Podemos seguir viendo y mientras hacemos un salpicado por una cuestión de tiempo, ¿no es cierto? 15, tus 15 años. Mis 15 es en casa, ¿viste que antes se festejaban en las casas? Se festejaban en las casas, sí. Bueno, mis 15 en la casa y la foto de arriba es para el Club de Leones. ¿Te acordás cuando el Club de Leones organizaba las fiestas de 15? Sí, la presentación en sociedad. La presentación en sociedad de las señoritas. Sí. Bueno, y abajo esa foto es en Rothenburg ob der Tauber, en Alemania, que es el único pueblo medieval que tiene la muralla íntegra que no fue destruida por ninguna bomba. Perfecto. Entonces, vemos acá también costumbres. Esas fotos son de Alemania, cuando nos casamos. Ah, mira, ¿te casaste en Alemania? Me casé, sí, nos casamos en Alemania. Sí, se casaron ambos. Y la que está arriba a la izquierda fue un viaje a las Islas Maldivas, que fue aquel salpicón de islas que hicimos, que ahí fue donde vimos los gusanos de seda por primera vez. Pero cuando volvíamos de las Maldivas hicimos una parada en Sri Lanka. Ajá. Y ahí lo vimos por primera vez. Ahí estamos en El Dorado, en la chacra, con los gusanos de seda. Bueno, porque los capullos. Contaba un poquitito que además de todo el tema del turismo, por eso te pregunté cómo había impactado la pandemia, si la temática esta de los gusanos de seda tiene que ver con reinventarte o es un proyecto paralelo un poco al turismo. En realidad hace 6 años comenzamos con el proyecto de los gusanos de seda. Y sí, tiene una alta relación con el turismo porque lo queremos hacer como un circuito turístico más adelante, con cabaña. Hay un proyecto a muy largo plazo. Yo cuando planifico de acá a 20 años. O sea, sos de planificar las cosas, espontaneidad para algunas y planificación para otras. Totalmente, sobre todo donde hay inversión de dinero tenés que hacer planificación, sí. Pero ahí estamos abriendo vellón de seda con Miriam, con Magdalena Abad. Eso es en la chacra cuando estamos haciendo la cosecha. Eso es actual, digamos. Eso es actual de hace ¿Podés 2 contar o 3 dónde años. está ubicada la chacra? El 9 de julio está ubicada la chacra, en el kilómetro 21, y ahí ves que hay vecinos, en el fondo está mi papá, adelante estoy yo, que estamos haciendo la última cosecha, porque la primera se saca de los bosques, y después los restos que quedan en la cama lo hacemos por último. Y digamos, ¿cómo te asesoraste? ¿Dónde investigaste? ¿Cómo aprendiste a...? Fue una pasión, fue cuando los vimos aquella vez en Sri Lanka. Te fascinaste. Nos fascinamos los dos, ampliamente fascinados, pero eso fue hace 25 años atrás y no lo podíamos desarrollar. Teníamos el proyecto de volver a la Argentina, abrir la agencia de viajes, no era el momento. Claro, pero ya estaba ahí latente la idea, sí. Estaba ya. Sí, y hace 6, 7 años atrás visitamos amigos en Asunción, que en una charla espontánea, por eso yo siempre digo, yo no busqué la seda vino a mí. Ajá. Los amigos nos cuentan de que Paraguay producía capullos de seda. Cuando me dice eso se me disparó todo. Dijiste, si hay en Paraguay puede haber en mi seda. Exactamente, porque es el mismo suelo, la mora, el alimento del gusano de la seda, todas las investigaciones. Leímos 18 manuales de cría, investigábamos hasta las 3, 4 de la mañana, nos quedábamos leyendo. Así fue como dimos con el INTI en Argentina, que tiene un laboratorio de la seda. Podemos seguir viendo, no sé qué hay después. Y bueno, y así fuimos desarrollando, nos largamos, compramos la chacra y empezamos. Esos son mis hijos cuando eran chiquititos, Nadia. ¿Y tus hijos también comparten esas pasiones? Sí, por partes. Ajá. Iván, el más chiquitito, él está yendo a la escuela agrotécnica y bueno, él siempre tuvo una pasión por la chacra, por acompañarlo al papá y bueno, siempre dijo que él va a ser jefe de campo. En realidad quería decir ingeniero agrónomo. Ahí ya están, eso fue hace 2 navidades atrás. Esa es tu familia. Esa es mi familia, Nadia, nuestra hija mayor, Pocho y Iván, el hijo menor. Muy bien. Ajá. Ahí estamos con mamá y papá, Toda Sara y Carlos. Ajá. Ahí estoy con mamá. Tu madre, me acuerdo, tu madre y Natalia. Eso es una charla TEDx que di en el año 2017 sobre paradigmas y emprendedurismo social. Eso me pareció muy interesante cuando escuché esta charla TEDx, aparte muy interesante de tu forma de analizar, ¿no? Y cuando hablabas de el espacio que requiere un emprendimiento y la idea de que en Misiones en general estabas hablando de las plantaciones, estabas hablando de la yerba, del té, y por qué no reducir el espacio para los emprendimientos, ¿no? Exactamente, los minifundistas, ¿no? Encontrar alternativas que sean rentables y sustentables
orgánicas que no dañen al medio ambiente y que beneficien a los grupos más pequeños, más vulnerables, que serían los minifundistas. Eso sería genial. Claro, personas que tienen 5 hectáreas, 10 hectáreas, lo estamos desarrollando de a poco. Hace muy poquito me sentí muy orgullosa, nos visitó el INTA, nos hizo un video, una filmación, y de a poco se van abriendo los caminos como para desarrollarlo en determinadas regiones de la provincia de Misiones. ¿Por qué? Porque no soporta ningún tipo de veneno. En un lugar donde se utilizan herbicidas o venenos como el glifosato, no funciona la sericicultura. Ah, perfecto. Es como romper un poco una serie de paradigmas que están tan instalados acá, ¿no? Sí. Con respecto sobre todo al desarrollo económico en ciertos Totalmente. rubros, ¿no? Hay que romper un poco y permitirse crear. Eso es lo que vi mucho, el mensaje que sentí en tu... Totalmente. En la foto anterior fue el primer Parlamento Municipal de la Mujer. Estamos ahí con Rolo Merochení, con Zoraida, que lleva adelante un trabajo fabuloso. Su servicio a la comunidad es impresionante. Mónica Sterche. El primer Parlamento fue muy interesante, se presentaron proyectos muy lindos. El anterior estoy en el laboratorio de la seda del INTI. Y ahí estamos en los 100 años del Dorado representando a la comunidad ucraniana por mi lado materno. Soy descendiente de ucraniana y búlgaros por lado de mamá, y por lado de papá somos alemanes del Volga. Claro, somos verdaderamente un crisol de razas, y eso es un poco lo que está bueno y a la vez dificulta un poco también la identidad, ¿no? De todos. Sí, totalmente. De encontrar una sola identidad. Ahí fue cuando la acompañamos a Miriam da Silva por el sublema Vida y Valores. Trabajamos, hicimos campaña política, fue una experiencia maravillosa, nos gustó totalmente muchísimo. Multifacética y comprometida, te veo. Sí. ¿Cuántas horas al día se necesita para la mañana comienza temprano, pero también la noche termina pronto. Claro, eso estábamos charlando y veo que sos organizada también en tus actividades, y es como que vos... me parece que la idea, lo que vos transmitís, es decir que las cosas se pueden hacer. Y que si uno se organiza bien en el tiempo, digamos, se puede... Y tampoco está mal de vez en cuando parar y decir, con esto no puedo. No está mal eso. A veces uno no puede con todo y está bueno decirlo. Con esto no puedo. Y también identificar que todas esas cosas que haces te hacen feliz, y me imagino que estar ahí te habrá hecho muy feliz. Totalmente. ¿Sabés qué? Vos me dijiste que te mande una foto que haya sido determinante de algún viaje. Realmente tuve la gracia o el premio al esfuerzo de tanto estudio y trabajo de poder conocer muchos lugares en el mundo. Pero ahí te detengo. Hay algo que quiero rescatar, la palabra esfuerzo y trabajo, porque estamos por ahí, hay una tendencia al facilismo y tenemos que recuperar un poquito eso, la idea de decir, bueno, sí, tengo capacidad, tengo condiciones, pero también esfuerzo y trabajo, ¿no? Totalmente. Este viaje a Egipto, esta foto que está actualmente fueron los Emiratos Árabes. Pero la foto anterior que veíamos. El anterior de Egipto a mí me marcó mucho, porque en todos los lugares donde estuve siempre tiendo no a perder el tiempo, sino a tratar de conocer lo máximo posible, porque digo, ahí estoy en la mezquita, esa mezquita es divina, en Abu Dhabi. ¿Cuántos países conociste mientras me decís? Nunca los conté. Pero son un montón. Se aprende muchísimo viajando. Muchísimo, ¿no? Es una gran escuela. Viajar es una gran escuela. Mi abuela decía que la mejor inversión era viajar. Totalmente, estudiar, leer y viajar. Y comer. Y probar las comidas típicas, no ir a un país y pedir un asado. No, hay que comer lo típico. Bueno, volviendo a Egipto, te decía que todos los lugares donde estuve, yo trato de conocer lo máximo posible, porque digo, el mundo es tan grande y hay tanto para conocer. No me va a alcanzar el tiempo. No sé si voy a volver a este lugar. Pero Egipto fue el único lugar donde yo dije, a este lugar quiero volver. Mirá, quiero volver con mis hijos. ¿Qué te atrapó de Egipto? Hay muchas cosas que no termino de entender. Sentí una gran conexión en Egipto. Sentí una gran conexión, el Nilo. El río Nilo fue algo que me fascinó. Nadé en el Nilo, en la zona de Luxor, con unas chalupitas, nos tirábamos del techo, nos tirábamos. Lindo. No, hermoso, el agua helada, cristalina. Hay una parte que es como un delta, parece un delta. Me hizo acordar a los esteros de Liberá. Vi garzas que hay en los esteros de Liberá, y ahí dije, Darwin, la teoría de la evolución. Exactamente. Amo ese libro, amo. Vos sabés que Egipto, yo sentí una gran conexión en el Nilo. El río Nilo
a mí me habló. Vas a pensar que estoy loca, no, pero no, sentí para nada. una gran conexión y quiero volver a ese lugar y volver con más tiempo y no hacer el crucero de 3 días, hacer el crucero de 6 días, el que pasa del otro lado del lago, y me gustaría volver con mis hijos. Entonces, bueno, por eso de todos mis viajes elegí el viaje de Egipto. Y después el próximo que me impactó mucho fue también el de los Emiratos, en el sentido de que todo es posible. En los Emiratos Árabes me di cuenta que todo es posible. ¿Por qué? Que no existen los imposibles, que es cuestión de tener una visión y un equipo que te acompañe. Y todo es posible. Vos podés crear el mundo que querés. Sí, crear que el fue mundo lo que hicieron estos jeques, ¿entendés? Ajá. Cuando se dieron cuenta que el petróleo que les quedaba solo les alcanzaba para 30 años, crearon un mundo. Ellos armaron un mundo nuevo. Un mundo mucho mejor para sus descendientes, para que no les falte los recursos económicos. Ese viaje también me gustó muchísimo. Pero a Egipto volvería. Qué bueno, qué bueno. Y mientras tanto siguen pasando distintas imágenes y acá vemos tu lado ciclista. Mi hobby. ¿Cuándo empezaste con el ciclismo? Bueno, en realidad toda mi vida anduve en bicicleta, lo que pasa que hubieron años que por ahí intensifiqué, otros que bajé, y hace 4 años empezamos a full con un grupo de chicas. Hay una movida muy grande, ¿no? Hay una movida muy grande, gente muy en bicicleta. grande. Sí, sí, y es lo más sano que se puede hacer, es de bajo impacto. Trabajas el cardio, trabajas las rodillas, no te afecta nada. Ahí estamos con las chicas, está Lorena, Karina, Lorena, Karina, en el medio estoy yo y después viene Daniela. O sea, una síntesis, trabajo satisfactorio, creatividad, proyectos, deporte. Hago como un poco una síntesis familia. Totalmente, ¿no? Y el deporte me equilibra mucho. Yo cada vez que estoy muy agotada, muy tensa, por eso salgo 3 veces por semana, yo necesito esa conexión con la naturaleza. Cuando salgo a andar en bici, vuelvo y todo reconecta de vuelta. Es como que todo se acomoda de nuevo, ¿no? Todo se acomoda, sí. Ahí estoy en el actual 4 puentes o 3 puentes en el invierno. Justamente ese es mi lugar en el mundo. Es más, le dije a mis hijos que el día que me muera, me cremen y tiren las cenizas en ese lugar. Bueno, vamos a dejar grabado, espero que eso sea dentro de muchísimos años. Lo saben y se ríen. Por todas las cosas que tenés que vivir, Caro, todavía, sí, por todos los proyectos que tenés que desarrollar, esperemos que sea dentro de muchísimo tiempo. Ahí estamos con Nadia y Iván, con mis hijos, en una salida en bicicleta. Ajá, bien. Entonces, con todas estas cosas que venís haciendo y con todos estos proyectos súper interesantes, me preguntaba si a veces lo económico te bajoneó, digamos que te costó desarrollarlo porque todo es digamos, a base a esfuerzo, a pulmón. ¿Y sentís que recibís el apoyo o a veces el tema económico en la Argentina te conflictúa para desarrollar los proyectos que tenés? Sí, muchas veces. O sea, es un tema muy importante, es muy determinante. Porque en Argentina, por ejemplo, emprendedor sufre bastante, muchísimo, ¿no es cierto? Muchísimo. Y yo lo digo, en mi charla TEDx hablo de que cada emprendedor va a pasar por su propio valle de la muerte, de su propio proyecto. Y ahí es donde se va a dar cuenta de qué fibra está hecho y hasta dónde puede llegar. El tema de lo económico es bastante complicado porque vos planificás de acá a 5 años, planificás los números y, por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo de lo más tonto, Marina. Nosotros ponemos cobertura de invierno en la plantación de mora, en los entrelineos, se pone cobertura de invierno avena negra que te llega hasta la rodilla porque tiene como unos folículos abajo, frena el sorgo alepo, entonces no ponemos veneno, frena la maleza, la sostiene hasta septiembre, octubre y después cuando muere sirve de abono al suelo. Entonces las plantas de mora están cada vez más lindas, más hidratadas, ergo el gusano va a comer una hoja de mejor calidad y va a dar un capullo más resistente. Claro, y sin tóxicos. Exactamente. El año pasado la bolsa de avena negra estaba a 1.200 pesos. Este año está a 3.400. Claro, no puedes hacer una proyección. Entonces la planificación que yo hice, que iba a poner 10 bolsas este año, si el año pasado iba a poner 5, este año iba a poner 10, los números son totalmente diferentes. Y te di un ejemplo de todos los recursos un ejemplo que bien simple como para que se entienda. Y creo que es algo que lo sufrimos todos, por eso por ahí a veces uno tiene que andar, digamos, amacándose todo el tiempo, lo sacás de acá, pones acá.
Pero si uno aprende a ser flexible, y creo que esa es una gran virtud que tenemos los argentinos. Ser flexibles y los argentinos, lo atamos con alambre. Exactamente, y reaccionamos rápido. Aprendimos muy pronto a reaccionar rápido. Aprendimos muy pronto a bajarnos rápido del caballo y a prepararnos para cuando el caballo pase de vuelta, subir. Es como vivir en estado de alerta todo el tiempo. Todo el tiempo. Es un ejercicio bastante duro, te digo. Y eso es lo que a mucha gente le enferma. Y ahí es donde yo creo que el deporte y la vida al aire libre equilibra de vuelta. Es una yo creo que es fundamental, porque ahí se enferma mucha gente. Una buena fórmula, ¿no? ¿Cuánta gente por problemas económicos ha muerto de un paro al corazón? Es verdad, hay que estar preparado y saber que esto que estamos hablando ahora sucede y es una realidad. Pero igualmente, por todo lo que veo, por cómo te veo, se pueden hacer muchas cosas y se puede estar bien y se puede sentir esa felicidad, aunque sea, la felicidad no es un estado permanente, decíamos, pero uno se puede sentir pleno o plena de alguna manera, ¿no? Totalmente, y entender que siempre la felicidad son momentos. Sí, aparte, ¿cuál es el concepto de felicidad? Digamos, totalmente. Cuando uno está bien con uno mismo, donde esté, ya sea en el Piraí, en Egipto, cuando todo te sorprende y cuando todo te genera curiosidad, es un poco imposible que no sentirse bien, no sentirse a gusto. Totalmente, y la pandemia también hizo esto, ¿no? Que nosotros tengamos que dejar la agencia de viaje, no está cerrada, pero está en stand-by, ¿no? Claro. Porque tenemos consulta de mucha gente que se va del país. Entonces a esa gente le estamos vendiendo. Ajá. Hay muchas familias que han decidido... Se están yendo del país. Sí, lamentablemente sí, personas formadas, personas académicas, muy buen capital humano se está yendo, no por una cuestión económica como en el 2001, que fue cuando yo había vuelto a Alemania, sino que esta vez es porque ya no consiguen vivir a gusto aquí. Claro, eso sí. Entonces, es complicado. Ese es otro tema que también a mí me dispara, me hace pensar mucho, pero la pandemia hizo que si bien la agencia está trabajando a media marcha, en stand-by, ¿no es cierto? Así como, sí, stand-by. Como en lista de espera, lo bueno es que pudimos dedicarle todo este tiempo a la chacra. Claro, ¿viste? Al emprendimiento, Sedami, Sedas Misionera, exactamente. Entonces lo que tuvimos que sacar de un lado, lo pusimos todas las energías y logramos que Sedami, lo que nosotros pensamos que íbamos a poder hacer en 3 años, lo hicimos en 1. Perfecto. O sea que no hay mal que por bien no venga. Así es. ¿Y por qué no invitas a la gente a Sedami? Porque también sé que hay un recorrido que uno puede ir a ver, cómo es el tema del gusano de seda, correcto, cómo crece y todo eso. El tema de las visitas turísticas es que no se puede hacer todo el tiempo, porque la cría estival va de octubre a marzo. Son 6 meses que se trabaja con la cría del gusano de seda y se hacen 4 crías en esos 6 meses y la visita está abierta solamente 2 veces en cada cría. Entonces la gente, para poder entrar al recorrido turístico, tiene que seguirnos en Instagram o en el Facebook bajo Sedami Sedas Misioneras, y ahí aparece las fechas de visita. Cada vez que hay una visita aparece, entonces la gente se anota el número porque es con cupo limitado, 50 personas entran por visita, porque los gusanos se estresan, Marina. Y seguramente si nos estresamos nosotros, los gusanos también. Bueno, vamos a ir cerrando esta apasionante y muy instructiva entrevista o charla, y relajada sobre todo. Te vamos a hacer algunas preguntitas así rápidas para ir cerrando. Bueno, pero antes yo quisiera obsequiarte, agradecerte por la invitación al por programa. Favor. Es una honra que me invites, es una honra que al revés, pensado qué preguntas me ibas a hacer, que te hayas dedicado a pensar cómo fue mi vida, eso es una honra. Y quisiera regalarte un set de productos de seda, de cosméticos de seda para el rostro, para que lo disfrutes. Muchísimas gracias. No te abrazo y te beso porque no se puede. Acá está recibir regalos. De Sedami Sedas Misioneras, que muchísimas gracias. Lo valoro muchísimo porque me encanta lo que haces, todo lo que haces, y me lo voy a disfrutar seguramente. Bueno, me voy a tener que poner los lentes porque si no, no voy a poder leer las preguntas, que no sé dónde están. Ya vamos a ir cerrando, no se preocupe. A la mañana, ¿qué tomás? ¿Mate o café o té? Té, primero té. Me imaginé que tomabas té. Y te iba a preguntar mate o café y dije, seguramente toma té. Sí.
Bien, té común o té de... Lo que, como dicen los chicos, lo que pinte. Lo que Tengo pinte. diferentes cajas de té. El otro día, por ejemplo, tomé un té india, Ay, a qué veces rico. un té negro. Sí, depende, lo que tengo ganas, depende Bueno. cómo amanezco. ¿Y cuál es tu momento preferido del día, Caro? La mañana. ¿La Cuando me mañana? levanto. ¿Estás muy activa la mañana? Sí, sí, súper activa. Yo vivo con el sol y me apago con la luna. ¿Volverías a mudarte a otro país? Solamente si fuese estrictamente necesario un caso de una guerra o una hambruna muy grande. Si puedo quedarme acá en El Dorado, en el lugar que nací, yo siento que El Dorado es mi lugar en el mundo. Perfecto. ¿Tareas del hogar compartidas? Sí, todo es compartido. ¿Todos hacen todo en tu casa? Sí, Qué genial. por supuesto que hay luchas internas y hay negociaciones. Sos muy buena negociando, eso lo pude ver, lo pude observar, sos muy buena negociando, muy bien. ¿Te importa mucho la imagen, tu propia imagen? ¿Le das importancia? Bueno, lógico, sí. Lo que pasa es que me crié en una casa Claro, donde por la eso. imagen lo era todo, ¿no? Porque Ajá. se vivía, se comía, se pagaban nuestros estudios por la imagen Ajá. del negocio que tenían mis padres. Sí. Entonces, automáticamente uno absorbe eso. Ajá. Pero la imagen, no tanto por ahí cómo estoy vestida o cómo estoy arreglada. O sea, cuando yo estoy en la agencia de viajes, soy agente de viajes y me visto y me arreglo acorde a esa función. Pero si venís a la chacra me encontrás con bota de goma, con la bombacha de gaucho rota, vieja, manchada con lavandina y no me hago problema. O sea, Ok, perfecto. me acomodo a lo que sea. Para una dieta sí o no, no te pregunto, porque ya le dijiste hoy que dietas nada, cero, no haces ninguna O sea, dieta. sí, me gusta que me organicen la comida, Ajá. pero no me gusta pasar hambre. Exacto, muy bien. Para una ocasión especial, por ejemplo, cumpleaños, Día de la Madre, algo así, ¿qué preferís? ¿Un viaje? ¿Un vestido de seda? ¿Accesorios o aventuras en bicicleta? Bueno, Todo. Sí, en ese orden. No, creo que hoy por hoy te diría que aventura en bicicleta. Ajá. Y en segundo lugar un viaje. Perfecto. Sí. Bueno, Caro, muchísimas gracias por haber venido, por tomarte el tiempo. Sé que estás muy ocupada y me dijo que a las 9 ya está durmiendo prácticamente. Así que un placer tenerte y muchísimas gracias. Éxito en todo lo que emprendas, más de todas las cosas que haces. Bueno, gracias Marina por la invitación, me siento honrada y todos los mismos deseos van de vuelta para vos. Bueno, gracias. muchísimas gracias.